no solamente a ti, yo necesito rema. Yo necesito el rema diariamente del Señor. ¿Qué es el rema? Es cuando, para que lo entienda, es la palabra de Dios que llega, impregna, toca tu corazón de una forma especial. No es simplemente logos, no es simplemente un conocimiento aquí mental, sino algo que llega a tu vida y que te transforma y que te cambia. Eso es el rema de Dios. Y es verdad que siempre que uno se sube aquí, uno como que le pueden temblar un poquito las piernas, ¿no? Porque yo mientras estábamos sentados, cantando, alabando, adorando a Dios, decía, Señor, tremenda responsabilidad. Aquí hay gente hoy, entre los cuales estás tú, que has venido para que Dios te hable, ¿no? También hemos venido para alabarle y bendecirle, pero esperando que la gracia de Dios te ministre y te hable. Yo digo, qué gran responsabilidad y qué tremendo, y eso me hace temblar y me hace sentir inseguro en mi fuerza, porque yo le decía, Señor, quiero, ya que tu iglesia ha venido para escuchar de ti, que realmente tu palabra sea ministrada y que no hayamos venido a perder el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, leyendo Efesios, coincide con el libro, pero no tiene nada que ver con el libro, sino que hace una semana estaba leyendo esta carta de nuevo y compartí algo de esto a la iglesia. Hubo algunas cosas que tocaron mi vida de nuevo, algunos pensamientos que hablaron a mi corazón. Y yo te voy a pedir que hagas un esfuerzo en esta mañana, un esfuerzo en atender bien a la palabra del Señor. Que el enemigo no la robe, que tu propio corazón no la desvíe a través de pensamientos, de cosas que vienen, tengo que hacer después, no tengo que hacer, tengo este problema. Te invito a que por favor te centres lo más posible en lo que voy a compartir contigo. Me da igual que tengas 50, 60, 30, 17, 18, 14 o 13 años. Por favor, pon todo tu sentido en poder escuchar lo que quiero compartir en el día de hoy. ¿Qué es lo que la iglesia pide de mí? ¿Qué es lo que la iglesia pide de ti? Seguramente tú estás respondiendo en tu mente ya a esto. ¿Qué es lo que una iglesia puede pedir de nosotros? ¿Verdad? Pero la primera cosa que la iglesia, o tú tienes que saber, o tienes que entender, que la iglesia pide de ti y pide de mí, no es otra que tú y yo entendamos y aprendamos a vivir en la gracia de Dios. Oh Dios, eso es un misterio, eso es un secreto, que lo reciben aquellos que leen, que buscan, que tropiezan, que se frustran, que fracasan. Esos son los que empiezan a entender un poquito más lo que es la gracia de Dios. Normalmente en las iglesias, a veces o con frecuencia, se nos imponen cosas para hacer. Y como que si no las hacemos, no alcanzamos, incluso ni el cielo, ¿no? En algunos casos. Pero eso no es verdad. Porque ¿sabe una cosa? A Dios no le interesa tanto lo que tú y yo hagamos, que está bien, sino lo que somos. Eso lo hemos dicho muchas veces. A Dios le importa más lo que tú eres que lo que tú haces. A nosotros nos importa mucho más lo que hacemos que lo que somos. Es un principio satánico. Eso fue el principio de la caída con Adán y Eva. Cuando el diablo les habló a esta pareja diciéndole, es que si coméis, si hacéis, y eso Dios lo sabe y por eso os prohíbe que comáis de este árbol, seréis como Dios. Y así seguimos. Y el mundo está fundamentado en eso. Mientras más haga y más éxito tenga aparentemente en tu vida, mejor será y más contarán contigo. Nosotros como padres muchas veces a nuestros hijos también inculcamos esto. ¿Me tienes contento, hijo, si haces esto, esto, esto? Si no, no. Y en el fondo no es la verdad. En el fondo yo amo a mi hijo, pero le estamos transmitiendo de que si no hace esto, él percibe de que ya no lo quiero. No sé si me estoy haciendo entender. Porque es algo que tenemos sembrado en nuestras entrañas, en nuestros pensamientos. Parece que lo heredamos genéticamente. Y la gracia de Dios va contracorriente a todo eso.
Porque Dios te ama igual hoy que te amó ayer y que te amará mañana. ¿Tú mañana vas a pecar? Yo sí. Seguro que me voy a equivocar. No voy a practicar el pecado, pero voy a fallar. Seguro que voy a decepcionar a alguien, incluso a Él, pero Él me sigue amando. No cambia su amor. Entender su gracia es fundamental. La iglesia pide de ti que tú entiendas la gracia de Dios. La iglesia pide de mí que yo entienda la gracia de Dios. Yo le decía a los hermanos, porque aquel cristiano que no entiende la gracia de Dios vive en desgracia, se hace un desgraciado. Es un desgraciado espiritualmente. Es un desgraciado porque no entiende cómo funciona la gracia de Dios. En la carta a los Efesios es una carta donde Pablo menciona un montón de veces la palabra gracia. Gracia, no gracia de gracias por esto o qué gracioso eres, no, la gracia de Dios es algo del carácter de Dios que tiene que ver con la misericordia, con su paciencia, con las nuevas oportunidades que nos da cada día, con su amor infinito y eterno, con la aceptación de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y eso como que no lo entendemos. El hombre por naturaleza es un ser religioso. Quiere a toda costa agradar a Dios. Por eso hay tantas religiones. Y ese sentir se mete también en los nacidos de nuevo. Vamos a decir las iglesias evangélicas, que hay de todo también, ¿no? Que han nacido de nuevo y que no han nacido de nuevo. Esto se mete en el corazón del hombre. Y tengo que hacer, y tengo que tener contento a Dios. Tú no tienes que tener contento a Dios. Dios te va a seguir amando igual que el primer día. Dios te va a recibir igual que el primer día. Tú fallaste ayer, pecaste ayer contra el Señor, no te ha pasado, y te pegas un mes pensando en pedirle perdón a Dios. Porque como que te da vergüenza. ¿No sé, te pasó algo parecido alguna vez? Joder, fallé, ahora Dios mío, tú me vas a recibir, me vas a perdonar. No reacciona, no levanta tu vida, no levanta tu mirada y no recibe el amor y la misericordia de Dios que sigue siendo la misma que ayer, que antes de ayer y que el año pasado. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, tú estás aquí porque Él te escogió en Cristo. No te escogió por tus méritos, no te escogió por tus virtudes, que las tiene. Por supuesto, menos por nuestros defectos. No te escogió pensando, este va a ser un gran músico, tiene talento, este me lo acerco a mi bando. No. Él te escogió en Cristo. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Cuando llevamos X años en el Evangelio se nos olvida que estamos aquí por la cruz del Calvario. Que no estamos por otra cosa. Que yo estoy aquí por su gracia, por su misericordia, por la cruz del Calvario. Es más, hermano, yo me convertí en el año en el año 1980, ya han pasado algunos, y estoy en el 2019 por la gracia de Dios. No porque yo merezca nada, ni me lo haya ganado. Él me mantuvo. ¿Cómo te mantiene a ti? En Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú estabas ya en el corazón de Dios. Antes de que el mundo fuese creado, ya Dios te amó. Cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, algunas mamás partieron ya y no están con nosotros. Pero cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, ya Dios te amó. Con esta voy a hacer algo. En Cristo. Para la gloria de Cristo. Siempre, siempre. Hermanos, nosotros estamos en proceso de cambio constantemente. Tú tienes que entender esto. Es como cuando tienes un hijo. Al principio es un bebé
el bebé se va desarrollando, ¿cierto? Después ya es un niño, con todas sus inmadurez y con todos sus defectos y sus virtudes. Después se convierte en un adolescente. Cuando llega la edad de la pubertad, a algunos se le empieza a cambiar la voz, le empieza a salir bigote, las piernas le crecen más rápido que las manos, está como deforme. Yo era muy canijo, yo era delgadísimo, pero eso era parte de mi proceso hasta llegar a ser lo que soy hoy. Y estoy todavía en el proceso de lo que seré de aquí a 10 años, si Dios lo permite. A nivel espiritual ocurre igual. Estamos en un proceso donde Dios está trabajando con tu vida y con la mía, para sacar lo mejor de nosotros. Hay algo que yo descubrí hace mucho tiempo y que le comparto a veces a la gente. Le digo a los hermanos a veces, o mi propia vida, ¿no te ha pasado que vienen grandes metas a tu corazón que parecen preciosas, que parecen de Dios, que parecen que llegando ahí voy a conseguir contentar a Dios y a mi familia y a la iglesia? Y tú luchas por alcanzar esa meta que muchas veces Dios no las pone el otro, el malo, que sabe que tú no vas a llegar a esa meta. Y cuando no llegas te frustra y viene a acusarte. No sé si me estoy explicando. Tengo que orar todos los días una hora. Que está bien, es una meta preciosa. ¿Querrá Dios eso o no? No, una hora más. Lo querrá, claro, pero el diablo sabe. Mira, tienes que orar una hora, Marcelo, todos los días. Y tú lo entiendes como de Dios, una hora tengo que orar, pero resulta que mañana lunes se complicó el día y no pudo orar ni 15 minutos. Y el mismo que te puso la meta, que sabías que no ibas a llegar, que fue el malo, te va a decir, ¿dónde está la hora para el Señor? Qué mal cristiano eres. Te estoy poniendo un ejemplo. Y agachas la cabeza, te enfada con tu mujer, te enfada con los niños, te enfada contigo mismo. Y Dios no se enfada contigo, pero tú te enfadas con todos, porque el diablo cautivó el corazón y nos engañó. Si escucháramos la voz de Dios, Marcelo, perdona que te ponga por ejemplo, Marcelo, yo no estoy enfadado contigo, te puede decir el Señor. Yo te amo, te entiendo y sé el día tan complicado que has tenido. Ten paz y descansa. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y nosotros, esto nos logra muchísimo entenderlo y vivirlo. Dice que Dios nos eligió, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo les decía a los hermanos, piensen en este versículo, piensen en esto, para ser adoptados por Dios. ¿Qué es un hijo adoptado? Si tú adoptas a un niño o a una niña, debería tener, si lo haces bien, los mismos derechos y obligaciones que el hijo biológico. Es uno más de la familia, que si me muero hoy también le toca parte de mi herencia. ¿O no? Hermano, eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Nos ha adoptado, nos ha metido en su familia y nos da todo lo que pertenece a su familia como hijos que somos de Él. ¡Wow! Igual a ti esto no te llega. A mí me quebranta. A mí esto me quebranta. Porque me hace entender un poquito más quién soy. ¿Quién soy? Nada más y nada menos que un hijo de Dios. Cuando Satanás consigue borrar en ti o confundirte y tú no identifiques tu identidad, ganó la batalla. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, adoptados por Él en Cristo Jesús. Y como tal tiene beneficio.
y obligaciones. La Biblia nos dice que hemos sido hechos coherederos juntamente con Cristo. Dios mío de mi vida. Nosotros que andamos tan afanados por esta vida en la tierra, que andamos tan preocupados por las enfermedades, que sí, que andamos tan preocupados por las situaciones económicas, que también, que se me rompió el coche, se me rompió la lavadora, me quedé en paro. Una vida, un mundo que nos engulle, que nos mete en una espiral que muchas veces nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. Coherederos juntamente con Él. ¡Wow! Te ha hecho rey, reina y sacerdote. Apocalipsis 1:6, porque la sangre de Jesús te limpió. Y Él te hizo rey, reina y sacerdote. Y te ha dado de su autoridad. Moisés tuvo problemas para entender su identidad. Como tuvo problemas, le ponía pega a Dios para ir a liberar a Egipto. Y Dios tuvo a Israel de Egipto. Y Dios tuvo que tratarlo bien. Josué también tuvo problemas de identidad. Tuvo también problemas. Y Dios tuvo que hablarle varias veces a Josué. Vamos a ver, hijo. Te he puesto a ti en lugar de Moisés. Simplemente quiero que te esfuerces en mi gracia, que seas valiente. Toma tu lugar. Toma tu posición. Es que no me lo merezco. ¿Tú has dicho alguna vez algo parecido? ¿Alguna vez has pensado que no te lo mereces? Pues no. Yo creo que eso molesta más a Cristo, al Señor, que el decírmelo, aquí estoy, recibo tu gracia, tu amor y tu perdón. No me lo merezco. Evidentemente no nos lo merecemos. Nos merecemos el castigo eterno, nos merecemos la condenación, pero en Cristo somos coherederos juntamente con Él y somos hijos adoptados de su familia. Y Pablo le está diciendo esto y dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, Dios te ha adoptado para que su gracia sea manifestada en tu vida y sea exaltado y glorificado en todo. Porque siendo enemigo suyo, no mereciéndolo, su gracia tocó a tu corazón y al mío. Y su gracia te dice, cuento contigo. Y su gracia te dice, tú eres importante. Y tu gracia te dice, tú vales mucho para mí. La sangre de Jesús es el precio. La sangre de Jesús. Hermanos, vivir en la gracia de Dios, descubrir eso es un descanso para el alma. Es un descanso muy grande. Yo estoy aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Y llevo mucho tiempo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque uno se equivoca, porque uno sigue pensando que tiene que hacer las cosas para contentar a Dios, para convencer a Dios de algo. Y yo no tengo que convencer a Dios de nada, o tú sí. Está esto más callado que nada. Entonces estás pensando, ¿tú crees que tienes que convencer a Dios de algo para que te ame? ¿De verdad? Pues nuestra vida muchas veces no es así. Nosotros andamos queriendo convencer a Dios para que todo me vaya bien. Otro de los pensamientos que se mete en el corazón del hombre, del ser humano, y que viene no desde la Iglesia Católica, viene de mucho antes, y que después desgraciadamente han habido gente evangélica que han manejado ciertas doctrinas para todavía masacrar más a la gente con este tipo de pensamiento. Y el pensamiento es que si tú no haces las cosas como Dios quiere que las hagas, Dios te va a castigar. Y eso lo tenemos tan asumido en nuestras vidas que lo disfrazamos con otras palabras, otro tipo de frases, pero al final en el fondo seguimos creyendo que si esto pasó es porque Dios me ha castigado, si esto pasó es porque he pecado contra Dios, que a veces sí, pero no siempre. En la mayoría de las veces, todavía más, no es así.
No es así. Si estás enfermo es porque has pecado contra Dios. Y no es así. ¿Te acuerdas del ciego de nacimiento que Jesús sanó? ¿Tú te acuerdas? Juan capítulo 9. Tú, si lees esa historia, vas a descubrir que uno de los textos, de los versículos ahí dice, nunca se había oído a nadie sanar a uno que fue o era ciego de nacimiento. Nunca se oyó eso. Es más, estudiando el pasaje, incluso llega a decirse que ni en otros pueblos no judíos, paganos, jamás se había oído una cosa como esa. La gente perdía la vista en la antigüedad porque no estaban los recursos que disponemos hoy. De lentes, gafas, tratamiento específico, operaciones por láser. Habían algunos colirios que algunos se echaban para intentar aliviar los dolores, el picazón o mejorar si acaso un poco la visión. Pero muchos que no tenían recursos, la mayoría, la perdían la vista. Y Jesús sanó a muchos ciegos de esta forma. Acuérdate de uno que Jesús fue, que era ciego, y que le preguntó en un primer paso de la sanidad, ¿qué es lo que ves? Y el hombre le dijo, veo hombres como árboles. Es decir, ese hombre sabía, ese ciego sabía cómo eran los hombres y cómo eran los árboles para poder hablar de esa manera, ¿o no? Alguna vez vio un árbol, alguna vez vio un hombre. Por tanto, ese ciego perdió su vista a lo largo de su vida. Pero uno que era desde nacimiento, jamás. Y ahora llegan los judíos con esa herencia doctrinal, llegan los apóstoles, incluso los discípulos entonces con Jesús, y le dicen, maestro, este es ciego, ¿por qué? ¿Por su pecado o por el pecado de sus padres? Eso estaba interiorizado en la forma de entender la vida religiosa. Si este tiene una desgracia, es porque ha pecado él o sus padres. ¿No? ¿Tú nunca pensaste así? Mi abuela me decía, si se me caía un trozo de pan al suelo, niño, cómete el pan que se te ha caído porque si no, Dios te castiga. Soplaba el pan del polvillo y te lo tragaba. Vaya que Dios me castigara. Eso estaba. Respuesta de Jesús. No equivocaros. Ni él ni sus padres. Esto pasa porque Dios se va a glorificar ahora en esta enfermedad. Rompió los esquemas. Si tú terminas de leer el capítulo 9, los judíos, los fariseos, transmiten otro mensaje. Y dicen, este era ciego por culpa del pecado de sus padres. Y Cristo había dicho al principio, no, para la gloria de Dios está esto. La gracia de Dios. La fe que tú tienes de salvación, ¿la has provocado tú? ¿La has elaborado tú? Efesios dice, la Biblia dice que aún la fe que tenemos ha sido dada por Dios. La fe que tú tienes que te lleva a la salvación, te la ha dado Dios. Todo queda para su gloria y su honra. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta la fe que tú tienes ahora en Cristo, la ha despertado Él, el Espíritu Santo en tu corazón, porque ni tú ni yo éramos capaces ni siquiera de eso. Todo es por su gracia. Todo es por su gracia. Y cuando empecemos a descubrir más esto, más libre será en las manos del Señor. Menos complejos, menos prejuicios, que tenemos muchísimos, hermanos. Tenemos muchos prejuicios que vienen de no sé dónde. Quizás de la educación de nuestros padres, de nuestra cultura, quizás de la educación espiritual, teológica de la iglesia, también. Pero hay tantos que deben ser quitados. Y la única forma es a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios.
es que la Biblia es todo gracia de Dios. Aún desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde tú dices en el Antiguo, yo no quiero el Dios del Antiguo, pero es que el Dios del Antiguo es el mismo de ahora. Es un Dios de amor, de justicia. La gracia de Dios está en la parábola del hijo pródigo, ¿o no? Ahí no encontramos a uno que nunca se fue de la iglesia. El hermano mayor nunca se fue de la iglesia. Hizo todo lo que el pastor decía que había que hacer. Estaba puntual a la hora de los cultos. Si había que limpiar, venía a limpiar. Si había que cargar un furgón para hacer una campaña, cargaba el furgón. Si había que... Ahí estaba siempre este hombre. Y ahora aparece uno que había estado, pero que se fue. Se fue criticando, se fue hablando mal del pastor, de los hermanos, de las hermanas. Vivió perdidamente. ¿Sabes qué? Me he encontrado a Pepito de los Palotes. ¿Dónde? Pues ahí en un club de estos de noche. Y si te las has encontrado también estabas tú, ¿no? Ahí en un club de noche. No, yo iba con el coche y lo vi en la puerta. Ahora ese hombre decide volver a Dios. Vuelve a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? El hermano mayor, pastor, ¿usted lo recibe? Pastor, usted le pone aquí que comparta su testimonio. Pastor, llevo yo con usted tanto tiempo y usted no me invitó ni a un café en su casa y a este se lo llevaba a comer al restaurante ahí, de pescadito del Paseo Marítimo. Pastor, no entendió el hijo mayor la gracia de Dios, ¿verdad? No entendió la gracia. Hijo, te tengo aquí siempre. Le dijo en la parábola, te tengo siempre. Todo lo que hay es tuyo. Si tú hubieras necesitado algo, me lo hubieras dicho, te lo hubiera dado. Pero tu hermano, el pequeño, que cayó de la gracia, que se convirtió en un desgraciado, ha vuelto de nuevo. Habrá que hacer fiesta por él. Y Jesús dijo, busquemos al cordero más grande, al mejor. Y él pensando, ese cordero soy yo. Busquen al mejor cordero. Yo soy el cordero inmolado, decía Juan el Bautista hablando de Jesús. La gracia de Dios, este libro transpira constantemente de su gracia. De su gracia. Este libro no te condena a no ser que decidas practicar el pecado y convertirte en anatema. Dios tiene sus brazos abiertos siempre. No vayas a justificarte delante de Dios. ¿Qué? Dios te conoce. Es como cuando un hijo mío viene, papá, ahí queriéndose justificar porque hizo o no hizo. Ay, yo te conozco, hijo. No hace falta que te justifique para ganarte mi amor. Te quiero igual. Te amo igual. Pero ve y no peques más. La gracia de Dios en la historia de la mujer adúltera. La habían pillado en el mismo acto de adulterio. Entraron en la casa y la vieron allí. Tenían que haberlo cogido a los dos, a ella y al tipo que estaba con ella, y haberlo llevado a los dos y a los dos apedrearlos. No, nada más se llevaron a la mujer. Porque la ley castigaba a los dos. Se llevaron a la mujer. ¿Te acuerdas de la historia, verdad? Muy conocida, ¿no? Y allí Jesús, viendo el alboroto, la gente gritando, ¿qué dices tú ahora? Tú que vas de profeta. ¿Qué dices? ¿Qué hacemos con esta? Porque mira lo que dice la ley, bla, 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 bla. Y Cristo empezó a pasar un poquito de todo aquello, se agachó, empezó a escribir allí con el dedo en tierra. No sabemos lo que puso. Hay teorías, pero no sabemos lo que Jesús escribió ahí. Empezó allí. Cuando la gente se calla, se levanta. Y la respuesta de Jesús a esa gente fue, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasa? ¿Estaba Cristo yendo en contra de la ley? No, porque por encima está el amor. Por encima está el amor. En esto se resume toda la ley, enseñó Jesús. ¿Verdad? Y hay un detalle interesante. Cuando Jesús dijo esto de que tenga la primera piedra. Dice la historia de que, empezaron a irse desde el más viejo
hasta el más pequeño. O sea, el primero que se fue era el que tenía 70 años, que diría, yo soy el que más pecado tengo y el que menos derecho tengo a tirar la piedra. Y así empezaron a marcharse aquella gente. Y Jesús mira a la mujer, la levanta, ¿te condenó a alguno? No, yo tampoco. Vete en paz, no peques más. Gloria a Dios. La gracia de Dios cubra tu vida. Que Satanás ni tu conciencia te acuse de que mal cristiano, mal cristiana, mal padre, mala madre. Yo no soy ni he sido un padre perfecto. ¿O sí, Guillermo? No me dice nada, me hace hacer una risa. Yo no he sido perfecto con mis hijos, ni con mi mujer. Yo he aprendido a base de porrazo en mi vida, a base de equivocarme, hermano. Y yo me he sentido frustrado y he llorado delante de Dios por lo mal que lo he hecho como padre en muchos momentos. Bástate mi gracia, Juan. Bástate mi gracia. Descansa. No puedo cambiar el pasado, pero puedo mejorar el presente y el futuro. ¿Cómo? Viviendo la gracia de Dios. Si Dios me perdona como me perdona, si Dios me ama como me ama, si Dios me recibe como me recibe, si Dios hace tanto por mí, ¿quién soy yo para no darlo a los demás? La gracia de Dios es lo que te da la vida. Es el aire para mantenerte. Muchas veces las iglesias hemos sido muy torpes, empezando por los que ministramos y enseñamos, poniendo cargas sobre la gente que Dios no pone. Y poniendo leyes sobre la gente en una vida cristiana que Dios no pone. Dios nos llama a disfrutar de Él, a pasarlo bien con Él. Yo he dicho más de una vez, a la iglesia venimos para pasarlo bien, para disfrutarlo. ¿O no? Yo no vengo a la iglesia a pasarlo mal. No vengo a la iglesia a amargarme. Para eso me quedo viendo la tele en mi casa, me voy a la playa. Yo vengo a la iglesia para disfrutar con mi gente, con aquellos que han nacido de nuevo. Yo vengo a la iglesia para disfrutar con el Espíritu Santo, para disfrutar con Cristo, para pasarlo bien con el Señor. Porque la iglesia no está para soportarla. Ya tenemos bastante que soportar en la vida, que encima la iglesia. No, hermano, la iglesia está para disfrutarla, para pasarlo bien, para que el Espíritu de Dios se mueva, para que los dones de Dios se muevan, para que su gracia se derrame, para que cuando alguien entre por esa puerta diga, wow, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Eso yo lo he vivido. Primer día que yo fui a la iglesia, hace muchos años, primer día que fui, aquí hay algo que yo no tengo. Y un par de años después, vino un amigo mío a una de las reuniones que yo le invité. Y este amigo me dice, ustedes tenéis algo que yo no tengo. Wow, yo quiero eso. Yo quiero que la gente puedan decir de nosotros esto. Y tú estarás diciendo, es que en aquel tiempo, entonces, pastor, la iglesia estaba pletórica, ¿no? Pues mira, te digo algo, en aquel tiempo los que estábamos en la iglesia nos sentíamos fatal, que no avanzamos, que no crecíamos, que había problemas por todos lados. Viene uno de la calle y nos dice, tenía algo que yo no tengo. Algo bueno, no el problema, algo bueno. Aún estando, mira, aún estando en debilidad, aún estando en lucha y en conflicto, cuando la gracia se mueve, toca el corazón de la gente. Porque no depende de nuestra perfección, de lo bueno que seamos, de los santurrones, no santos, santurrones que seamos, sino depende de su gracia moviéndose en nosotros. Una cosa es andar en santidad y otra cosa es ser santurrón. Santurrón es un religioso, un legalista. Santidad te da libertad. La santidad te da libertad. Y termino, hermano, reconoce la historia de la milla que Jesús enseñó. ¿Te acuerdas de la historia de la milla? Por si alguno se lo recuerda a alguno y otros quizás nunca la escucharon. Cuando alguien venga y te diga,
acompáñame una milla. Jesús dice, no vayas una, tú anda con él 2. Estudiando ese texto, descubrí un día que eso era algo que los soldados romanos, en la época, le pedían o podían pedirle a cualquiera que se encontraba en el camino. Tú sabes que esta gente, estos ejércitos en la antigüedad, andaban, algunos iban en caballo, la mayoría iban andando, era la infantería, ¿verdad?, romana, del ejército romano, andaban por los campos, por los caminos de las tierras que conquistaban, y en cualquier momento había una ley que cualquier soldado romano que llevaba su bagaje, su mochila, su armadura, etcétera, podía uno que estaba trabajando en el campo, cuidando su rebaño o recogiendo el trigo, decirle, ven para acá y toma mi mochila y llévala una milla. Y si aquel decía que no, ya sabe lo que pasaba, le cortaban el cuello. Y tenía que coger la mochila. Tú imagínate que venga alguien y te diga, fulano, ven para acá y lleva mi mochila durante 1,5 kilómetros. Y tú dices, pero estoy en el campo comiéndome una tortillita con mi familia, o estoy en el trabajo. Como no lo hagas, sabes lo que pasa. ¿Cómo crees que podía ser la actitud de la gente en esa milla? Con la mochila. ¿De queja? ¿No? Maldiciendo al romano y al imperio romano y a las leyes romanas. ¿O no? ¿Qué iría diciendo ese hombre en su interior? ¿Cómo iría poniendo al soldado romano? Y Jesús dice, no solamente ve una, sino anda otra más. ¿Qué está enseñando Jesús? En la primera milla está la ley. En la primera milla está la obligación. En la primera milla está el decir, tengo que ir al culto. Tengo que ir a orar. Tengo que leer. Qué castigo leer la Biblia. Joder, el pastor me ha llamado, no sé si cogerle el teléfono o no. Y yo alguna vez me miro y digo, no me coge el teléfono el hermano. Alguna vez le digo, hermano, te he estado viendo, no me has querido coger el teléfono. Y dice, ¿tú cómo lo sabías? No, lo he dicho por decir, te he pillado. Hermano, eso es la primera milla. Hay que limpiar la iglesia, zafarrancho. Si no voy, el pastor me va a ver pasado mañana, verás tú. Eso es la primera milla, donde está la ley, donde está la carga, la obligación. ¿Sabe qué es la segunda milla? No, lo hago con libertad. Voy porque quiero, no porque tú me lo dices. Voy en la gracia de Dios. No me tienes que pedir nada. Eso destrozaba al soldado romano. ¿Cómo? ¿Otra milla más? ¿Otro 1,5 kilómetros más? Yo voy. Eso es lo que Cristo espera de nosotros. No, una milla no, ve a la segunda. Que cuando tú veas a alguien fuera que necesita ayuda, ve y ayúdale. Si tú ves a una mamá que no sabe qué hacer con su niño en la iglesia, que le llora, ven hermana, ven, me llevo yo al niño, quédate tú tranquilita ahí. Eso es la segunda milla, las cosas que salen del corazón, las cosas que salen de la gracia de Dios, que nadie me impone, sino que brotan sola, porque he sido libre para honrar y servir a Dios. Poquísima gente andan en esa segunda milla. Más del 90% de la gente en las iglesias viven en la primera milla, en la ley, en la obligación, en el mandamiento. Y no andan en esa libertad a la que Dios les llama. Querida iglesia, estás aquí por su gracia. Yo estoy aquí por su gracia. Y lo que éramos, somos o seremos en el futuro será por su gracia. Que Dios guarde tu corazón y el mío. Esto es lo primero. Tenía una lista para decirte de qué pide la iglesia de nosotros. Pero lo primero que la iglesia pide es que andemos en su gracia, en la gracia de Dios. En esa gracia que da libertad al alma, que da libertad al corazón. En esa gracia, hermano, donde no necesito que nadie me diga, hazme esto una y otra vez, sino que sale de mi corazón solo. En esa gracia como la mamá que tiene al niño enfermo, que lo escucha, al bebé, lo escucha llorar y se levanta antes de que el niño diga, ya está en la cama. No le costó, por la gracia, por amor. Ahí puedo pasar una noche entera sin dormir. Que el niño llora, cariño, ve tú. Eso es la primera milla.
Pero en la segunda hay bendición, hay paz, hay libertad, hay gozo, hay alegría. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona cuando tú eres débil. Cuando tú eres débil. Y esto a Pablo le costó trabajo aprenderlo, pero lo aprendió. Bendito sea el nombre de Dios. Muévete en su gracia. Muévete en su gracia. No sé si me estás entendiendo, mi hermano, mi hermana. Pero eso es el Evangelio. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Todo lo demás no está en la cruz. Todo lo demás lo que hace es volver al principio de la creación. A hacer las cosas para. Dios quiere que seas, no que hagas. Dios quiere que seas un hijo de Dios, una hija de Dios. No que hagas. Porque siendo lo que hace, sale solo. Amén. Señor Jesús, ponte de pie, está aquí Mariano. No sé si el grupo de alabanza quiere venir. Te alabamos, Señor. Su gracia nos sostiene. Su gracia. Fíjate, Emma, te digo algo. ¿Has venido a la iglesia hoy? ¿Quién te trajo? Me trajo mi marido en su coche o mi mujer conduciendo ella. ¿Quién te trajo? Hoy he tenido ganas de venir y he venido. ¿Quién te puso las ganas? Dios está tan pendiente de ti y de mí, tan pendiente. Bendito sea Dios por su palabra. De la primera letra al punto final de Apocalipsis. Es Cristo derramando gracia. Es Cristo derramando gracia. Señor, esta palabra, Dios mío, que ha sido lanzada